Les pido que abran sus Biblias conmigo en Santiago capítulo 5, por favor, y hoy estaremos en el versículo 16. Santiago capítulo 5, versículo 16. Pausamos, como saben, la mayoría, nuestra serie de predicaciones en el Evangelio de Lucas para entrar en una serie de predicaciones sobre los unos a otros del Nuevo Testamento. Hay decenas y decenas de menciones de unos a otros en el Nuevo Testamento y vamos a hablar de varios de ellas. Empezamos hace unas semanas y vamos a seguir unas cuantas semanas más. Y voy a leer este versículo cortito de las Escrituras. Santiago 5:16 dice lo siguiente: por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Hay un proverbio chino que dice: si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y ese es el punto de esta serie de sermones. Queremos llegar lejos, queremos llegar a la gloria, queremos para eso tener compañía, gente que vaya con nosotros para cuando tropecemos tener alguien que nos levante, para que cuando tengamos pecados, errores, tengamos alguien que nos reprenda, para cuando estemos desanimados tengamos a alguien al lado que nos anime. Dios nos ha salvado y nos ha, por así decirlo, injertado. A los que le gustan las plantas conocen mucho esa palabra, ese lenguaje. Dios nos ha salvado, pero no nos dejó como ramitas sueltas, sino que nos injertó a una vida, a una planta que es Jesucristo, a un tronco que es Jesucristo, y nosotros somos las ramitas. Él nos ha salvado y no nos dejó huérfanos, sin ninguna familia, para que nos defendiéramos solos, para que viéramos por nuestras necesidades, sino que nos puso en una familia, en la familia de Dios, en la iglesia. Y Él no quiere que nosotros vivamos aislados de otros. Él quiere que caminemos juntos hacia la patria celestial. Pero nos gusta vivir vidas privadas, secretas. Desde el día 1, desde Génesis 3, cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hicieron fue esconderse. Y Dios fue y los buscó. Entonces a nosotros, los seres humanos, nos gusta vivir vidas privadas, secretas. No te metas conmigo, no me hagas preguntas muy comprometedoras. Desde Adán y Eva. Pocos abren sus vidas con otros y son transparentes con otros. Yo te hago una pregunta: ¿quién te conoce así tal como tú eres? Sin máscaras, sin la ropa bonita del domingo, sin maquillaje, pudiéramos decirlo, ¿no? ¿Quién te conoce como tú eres? Muy pocos tienen ese tipo de transparencia con otros. Y Jesús nos llama a vivir en una vida de transparencia con Dios y con otros. Una encuesta sobre secretos notó que 42 hombres de cada 100, 42 hombres casados de cada 100 esconden algún secreto de sus esposas. Ahora, esposas, antes de que le des el codazo ahí a tu marido y le digas: confiésate, 36 de cada 100 mujeres casadas le tienen secretos a sus esposos. Y el secreto más común es cómo gastan el dinero o en qué gastan el dinero. Alguien me contaba que su papá le decía a su mamá: voy por las tortillas, pero realmente iba a tomar coca. Pero a la señora no le gustaba que él tomara coca y comiera sus tacos. Imagínense, esa es la realidad de relaciones tan cercanas como en el matrimonio, esposo y esposa, que se miran todos los días, que tienen acceso a los teléfonos y a los correos electrónicos. Aún así, nos guardamos secretos. Imagínense en el contexto de una iglesia local.
Hay muchas oportunidades para vivir en secreto, para que nadie nos conozca. Es muy fácil y es una tentación para todos nosotros. ¿Qué cosas mantenemos en secreto? Obviamente aquello que nos avergüenza, ¿cierto? Aquello que quizás no queremos que jamás llegue a los oídos de otros. ¿Y qué sucedería si yo te digo que Dios no quiere que guardes secretos? Él quiere que vivas en la libertad de una vida transparente, sin el temor de estar pensando, ¿y qué pasa si algún día me descubren? ¿Y qué pasa si algún día se dan cuenta? ¿Y qué pasa si algún día me encuentran? Santiago es un medio hermano de Cristo, eso está en Marcos capítulo 6, versículo 3, y también hermano de Judas, el que escribió, no el que traicionó a Jesús, sino el otro, el que escribió la carta en el Nuevo Testamento que se llama Judas. Santiago rechazaba a Cristo hasta después de la resurrección. En Juan 7:5 dice que todos los hermanos de Jesús y su familia lo rechazaban, pero en 1 Corintios 15:7 se menciona a Santiago como uno de los testigos de la resurrección y un seguidor de Jesús. Se había convertido y había visto a su medio hermano con quien él se crió como su Salvador y su Señor. Y él llegó a ser un líder importante en la iglesia, un líder principal en la iglesia de Jerusalén. Eso se lee en Hechos 12, Hechos 15, Hechos 21 y Gálatas 2. Y Santiago está escribiendo esta carta a cristianos judíos que están dispersos por el Imperio Romano. Así empieza la carta, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. 12 tribus refiriéndose a judíos, y en la dispersión quiere decir que están dispersos por el Imperio Romano, probablemente debido a la persecución contra los cristianos del año 44 después de Cristo. Y el tema principal de Santiago es vivir por la fe significa ser obediente a Dios. En un versículo muy conocido, Santiago le dice a los hermanos que no sean solo oidores de la palabra, sino también que hacedores, que sean obedientes, que no vale nada más con que tú vengas y escuches y después te vayas a tu casa y sigues viviendo pues como si no has escuchado nada. Eso no cuenta. La vida de fe se refleja en una vida de obras. No somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Dice eso. No, Santiago no quiere que sus hermanos sean solo oidores de sermones, sino obedecedores de Dios. Eso es lo que Santiago quiere. Y eso es lo que Dios quiere para todos nosotros. Y en el español tenemos verbos. Y hay unos verbos que se conocen como verbos imperativos. Los maestros tienen eso así muy manejado, ¿cierto? ¿Qué son los imperativos, maestros? Maestros de la escuela, de la universidad. ¿Qué son los imperativos, maestros del castellano, de la literatura? Los imperativos son mandatos. Los imperativos son órdenes. No son consejos. Te sugiero que, no. Son mandatos, y estos son mandatos de Dios, y en Santiago hay 59 imperativos. Es una carta muy cortita. Tiene 108 versículos, y en 108 versículos hay 59 imperativos, mandatos. ¿Y por qué este Santiago tan legalista? No, el punto no es que Santiago es legalista, que quiere que tú vivas bajo la ley, no. Santiago se está esforzando por escribir una carta práctica. Una carta práctica que no es mera creencia o mero conocimiento o mero contenido, sino es una carta que va a la vida práctica de la gente, al día a día de la gente. ¿Cómo usas tu lengua? ¿Cómo usas tu boca? Chismes, murmuraciones. Bueno, Santiago habla de eso. Santiago habla de eso. ¿Cómo usas tu dinero? Santiago habla de eso. ¿Eres jefe en el trabajo? Santiago te habla a ti. ¿Tienes empleados? Santiago te habla a ti. Etcétera. Santiago está queriendo que los creyentes en la dispersión vivan vidas de obediencia al Señor. Y estos cristianos que leyeron esta carta en el primer siglo
están escuchando a Santiago decirles cuál es la diferencia entre una fe viva y una fe muerta. Tú dices que crees en Dios, bien haces. Los demonios también dicen que creen en Dios. Y es más, ellos tiemblan. Así que no es suficiente con que tú digas yo creo en Dios. Tú tienes que vivir una vida que refleje tu fe en Dios. Porque si no, tu fe es muerta, tu fe es falsa, no eres un verdadero creyente. Y los creyentes ahí en la dispersión estaban siendo personas que estaban viviendo en muchos pecados dentro de las iglesias a las que asistía. Y Santiago les escribe para exhortarlos a vivir una vida en santidad delante de Dios. Y parte de esa vida en comunidad es confesar sus pecados unos a otros. O sea, esa es parte de la vida a la que Dios nos ha llamado. Eso es parte de tener una fe viva. ¿Sí? Eso es parte de tener una fe viva. Mira, vamos a leer como un poco más de versículos en el contexto para poner Santiago 5:16 en el contexto. ¿Cómo es que Santiago está exhortando a los hermanos aquí? Mira el versículo 13, Santiago 5:13. ¿Sufre alguien entre ustedes? ¿Está alguien sufriendo? ¿Está alguien pasando dificultades? ¿Qué le dice Santiago? No le dice quéjese, murmure, reclámele a Dios. No, dice haga oración. Ponte a orar, que es lo mismo que dice Pablo, ¿cierto? Cambia tu preocupación por oración. Filipenses capítulo 4, por nada estén afanosos, si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones. En lugar de estar preocupados, oren. Eso es lo que Santiago está diciendo. ¿Está alguien alegre? Sigue diciendo en el versículo 13. ¿Qué dice? Cante alabanzas. Versículo 14. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Su enfermedad, dice Santiago, no es algo privado para ustedes. No es un problema suyo. Sálvese quien pueda. Cada quien cuida su propia vida y su propio cuerpo y su propia salud y a nadie más le interesa. Santiago dice, no, si tú estás enfermo, llama a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él. No sufras solo. Llama a los pastores de tu iglesia para que vengan a tu casa. Esta persona está tan enferma que no puede ir a los pastores. Tiene que mandar a llamarlos. ¿Sí? Y los pastores no son adivinos. Mira, de repente me llegó una revelación que aquel está enfermo. No, tienes que avisarles, tienes que decirles, tienes que pedirles que vengan. Es la responsabilidad de los pastores hacer eso. Y dice que los pastores, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, van a orar por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y esa es un versículo muy complicado de interpretar. Posiblemente los ancianos o pastores, que eso es lo que significa la palabra ancianos ahí, no significa mayores de edad, significa los pastores de la iglesia. Y posiblemente ellos llegaban con aceite y derramaban ese aceite sobre los músculos adoloridos de los hermanos o hermanas que estaban sufriendo físicamente. Y dice el versículo 15, la oración de fe restaurará al enfermo. Y fíjate que aquí está conectando Santiago lo que nosotros consideraríamos espiritual con lo físico, ¿cierto? Entonces, parece que hay una conexión entre la enfermedad de estos hermanos y su pecado. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. No todas las enfermedades son por pecados, pero hay varias enfermedades que sí son razón. Están enfermas las personas porque estuvieron en pecado. Eso dice Pablo en 1 Corintios cuando habla de la Santa Cena. Dice que algunos están en cama enfermos porque tomaron la Santa Cena indignamente. Entonces sí hay relación entre la enfermedad y el pecado, no en todos los casos, pero en algunos. Y por eso dice Santiago aquí, si ha cometido pecados, o sea, no, quizá no ha cometido pecados, pero si ha cometido pecados, le serán perdonados. Y miren lo que dice el versículo 16, con esa conexión que hace entre la enfermedad y el pecado. El versículo 16 dice, por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros
para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho, y en el versículo 17 y 18 pone un ejemplo del Antiguo Testamento. Elías, un profeta de Israel, era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Dios escucha las oraciones de su pueblo, eso es lo que Santiago está diciendo. Y estos versículos son complicados de interpretar, mis hermanos, ¿sí? Y algún día estudiaremos la carta de Santiago y nos meteremos más profundamente en estos versículos, pero lo que yo quiero que veamos es como lo obvio, ¿sí? Tu enfermedad no es tuya solamente, es de la iglesia. Toda la iglesia está para servirte a ti, para orar por ti, para ayudarte a ti, para acompañarte a ti. Estamos llamados a orar, a acercarnos a ti, a visitarte, a ayudarte en todo lo que podamos. Estamos llamados a servirte, y aún más, tu pecado no es un asunto solo tuyo nada más. ¿Sí? Aún si tienes algún pecado secreto, no es un pecado que solamente te afecta a ti. Es un pecado que ofende a Dios, te destruye a ti, destruye a tu familia y también a la comunidad de la iglesia a la cual eres parte. Esto es increíble. Si tú ayer te fuiste a dormir viendo cosas en tu teléfono que no se deben ver, y nadie más sabe en la iglesia, tú estás afectando a toda esta iglesia, aunque nadie más sepa. Por eso Santiago dice, confiésense sus pecados unos a otros, porque el pecado es destructivo. Es como por la casa pasa recogiendo la basura, gracias a Dios por lo que recogen la basura, pasan recogiendo la basura lunes, miércoles y viernes. Pero nosotros la tenemos que sacar, ¿cierto? ¿Qué pasa en tu casa si tú empiezas a acumular basura? Y en lugar de sacar las bolsas de basura, tú empiezas a dejarlas ahí en la sala, en el comedor, en la cocina, en los cuartos, y pues ya no te caben, ni en los baños. ¿Qué va a pasar en tu casa? Y no solo eso, ¿qué va a pasar en tu casa? ¿Qué va a pasar con tus vecinos? Van a empezar a oler, ¿cierto? Claro, y tú puedes decir, no, pues es mi casa, yo puedo hacer lo que yo quiera con mi casa. No, pero eso afecta a ti, te afecta a tu familia, te puedes enfermar, la enfermedad se puede propagar en los cuerpos de otros. Entonces, tu enfermedad no es tuya solamente, tu pecado no es tuyo solamente, esto afecta a todos, a muchas personas. Y por eso Santiago dice, confiésense sus pecados unos a otros. Cuando tú pecas, cuando tú desobedeces a Dios, Dios no quiere que tú lo tengas en secreto, que tú lo guardes para ti solito. Dios quiere que tú vivas una vida de confesión de pecados a Dios y a otros también. Ahora, ¿qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas la palabra confesión? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? Yo le pregunté a varios hermanos y me dijeron la gran mayoría, que lo primero que viene a su mente cuando escuchen confiésense sus pecados o confesión de pecados es el confesionario en la Iglesia Católica Romana. Eso es lo primero que viene a su mente. Muchos hermanos de varios países, diferentes contextos me respondieron eso. Cuando una persona va al confesionario y empieza a contarle las cosas malas que ha hecho a un sacerdote. Pero cuando Santiago escribió, confiésense sus pecados unos a otros, no está hablando de eso, ¿sí? Porque a continuación dice, oren unos por otros. Entonces está hablando de todos confesándonos nuestros pecados unos con otros y todos orándonos unos por otros. Porque Santiago fácilmente pudo haber dicho, confiésenle sus pecados a su pastor, ¿sí? O a su líder espiritual, pero no dice eso, dice unos a otros. Y oren unos por otros. O sea, la responsabilidad de orar no es solo de los líderes espirituales o de los líderes de la iglesia o de los pastores. La responsabilidad de orar unos por otros es de todos. Entonces la confesión es entre los creyentes. Personas que han reconocido sus pecados, se han arrepentido de sus pecados, se han confiado en Jesús, están llamados a vivir una vida de transparencia.
y a llamar al hermano y decirle, sabes, necesito hablar contigo. Se juntan a tomar un café y mientras toman el café dice, yo tengo que abrir mi corazón contigo. Cometí este pecado, cometí este otro pecado, cometí este otro pecado. La confesión es para todos los cristianos. Y a mí me gusta cómo un escritor que se llama Ryan Griffith define la confesión. Escucha esto. Él dice, para los cristianos, confesar sus pecados es aplicar el evangelio. Voy a repetir esta frase. Para los cristianos, confesar sus pecados es aplicar el evangelio. La auténtica confesión de pecados, sigue diciendo, es una mezcla de humilde arrepentimiento ante Dios, apropiación llena de fe de la gracia de la reconciliación y gratitud de corazón por la satisfacción que se ha logrado en la cruz de Cristo. Y escuchen esta última frase. La confesión de pecado en presencia de otros es aplicar y celebrar el evangelio juntos. Yo te hago una pregunta, mi hermano, mi hermana. ¿Qué tan grave es tu pecado? ¿Qué tan horrible es tu pecado? Tu pecado no es, ups, mentí. No, tu pecado es una ofensa contra el Rey del universo. R.C. Sproul le llamaba traición cósmica. Tus mentiras, tus malos pensamientos, tus robos, tus manipulaciones, tus adulterios, tus fornicaciones, todo tu pecado. Tu desobediencia a los papis, eso es traición cósmica. Estás desobedeciendo al Rey del universo. ¿Qué tan grave es tu pecado? Tan grave que Cristo tuvo que morir en la cruz por eso. Tan grave que Cristo tuvo que ser asesinado en esa cruz por esos pecados. Por ese pecado que cometiste ayer. Por ese pecado que cometiste hoy en la mañana. Enojado con tu familia y los ofendiste. Por ese pecado. Exactamente. Entonces, cuando nosotros confesamos nuestros pecados unos a otros, aplicamos y celebramos el evangelio. ¿Qué es el evangelio? La palabra evangelio significa buenas noticias. La palabra evangelio significa buenas noticias, pero esas buenas noticias no llegan solas. Esas buenas noticias vienen acompañadas primero de malas noticias. ¿Cuáles son las malas noticias? Las malas noticias es que Dios te creó a ti. Dios, el Rey del universo, el dueño de todo lo que existe, el que es sobre todo y no hay nadie más poderoso que Él, ni que se le compare, el que es santo, justo, perfecto, bueno, lleno de gracia, lleno de misericordia, el único Dios verdadero te creó a ti. Y te dio reglas, mandamientos. Y tú decidiste desobedecer esos mandamientos. Dios dice en su palabra, no mentirás. ¿Y qué hacemos nosotros los seres humanos? Mentimos. Rompemos sus mandamientos, quebramos sus mandamientos. Y las malas noticias es que merecemos la condenación eterna por romper los mandamientos de Dios. Merecemos ser castigados por romper los mandamientos de Dios. Y porque Dios es justo, entonces Él no simplemente te deja pasar tus pecados. Alguien debe ser castigado, pero aquí vienen las buenas noticias. Dios proveyó a Jesús, su Hijo, para que Jesús pagara por esos pecados en la cruz. En otras palabras, tú tienes dos opciones, o pagas tú o paga Cristo. Y las buenas noticias es que tú puedes venir a Cristo en arrepentimiento y fe, creyendo que Él en la cruz pagó por tus pecados. Y si tú crees en Jesús como tu Salvador, eres perdonado. Ya no hay condenación, ya no hay castigo. Es como que tú tuvieras una deuda tan grande, tan inmensa, que no pudieras pagarla. Y llega de repente un multimillonario y la paga por ti. Pero no solo eso, sino que te dice, hey, te doy toda mi riqueza también. O sea, ya no tienes deuda, pero ahora tienes riqueza infinita. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Y todo aquel que se arrepiente de su pecado y cree en Jesús como Salvador, es perdonado de su pecado. Pero así de grave es el pecado que Cristo Jesús tuvo que morir. Si tú no te has arrepentido de tu pecado y creído en Jesús, yo te ruego que lo hagas hoy. No esperes a mañana.
Mira, está el perdón de esta deuda infinita que tienes. Está el perdón gratuito. Acéptalo, recíbelo. Llega con las manos vacías delante de Dios y dile, lo recibo. Recibo ese perdón que Cristo compró en la cruz por mí. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Entonces, cuando confesamos nuestros pecados, nosotros estamos reconociendo la gravedad de nuestro pecado, pero también celebrando que hemos sido perdonados. Estamos celebrando que hemos sido perdonados. Hermanos, cuando nosotros vivimos vidas secretas y tenemos pecado guardado, estamos menospreciando el Evangelio. Porque el Evangelio ya de por sí nos dice, eres malo, eres perverso, eres rebelde, desobediente, estás corrompido, tu corazón está sucio, pero Dios te salvó por su gracia. Entonces ya el Evangelio nos anuncia que somos malos. Pero el Evangelio también nos anuncia que somos amados infinitamente por Dios y Él llevó a Cristo a la cruz para castigar sobre Él nuestros pecados. Entonces cuando yo voy con mi hermano y le confieso mi pecado, yo estoy celebrando el Evangelio. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo, sí Señor, tu Evangelio me dice que yo soy malo. Mira, esto es lo que hice. Así de malo soy yo. Y no necesito esconderlo. No necesito esconderlo. No necesito aparentar porque ya el Evangelio ya dice que yo soy así de malo. No es necesario aparentar. La cruz de Cristo revela lo horrible que es mi pecado. La cruz de Cristo revela lo sucio que es mi pecado, lo pecaminoso que es mi pecado. Entonces, Dios me llama a confesarlo, no a esconderlo. Porque eso es lo que me dice el Evangelio, que yo soy un pecador que necesita la gracia y el perdón de Dios. Cuando no estoy confesando mi pecado, estoy minimizando el Evangelio, o menospreciando el Evangelio, o incluso negando el Evangelio. Y eso solo produce tristeza, más culpa, más vergüenza. Y eso es lo que nos dice Santiago. Confiésense sus pecados unos a otros. Un comentarista llamado Evis Luis Carballosa dice que este verbo está en tiempo presente, lo cual sugiere una acción continua y habitual. En otras palabras, es algo que Dios pide de nosotros continuamente. No es como, sí, el año pasado yo hablé con un primo que tengo y le dije. No, esto es algo continuo, continuo. ¿Cada cuánto pecas tú? ¿Cada cuánto? Más de lo que tú puedes imaginarte, más de lo que puedes contar. Y tú me dices, Daniel, yo no creo. Pregúntale a tu esposa, pregúntale a tu esposo, pregúntale a tus hijos, pregúntale a alguien que esté cerca de ti y te conozca. Este es un verbo en tiempo presente, pero no solo eso, es un imperativo, es un mandato, no es una sugerencia, una recomendación. Y lo tercero que dice este comentarista es que es un verbo en voz media, un verbo del griego en voz media, lo cual subraya el hecho de que el sujeto que realiza la acción lo realiza de su propia iniciativa y para su propio beneficio. Es algo bueno para ti. Es terrible vivir vidas secretas. Es horrible vivir vidas secretas. Para esconder una mentira, para esconder un pecado, para esconder una adicción, tienes que hacer malabares. ¿No es cierto? Híjole, yo creo que todos hemos escuchado historias de hombres que engañan a sus esposas y ahí andan tapando un pecado con el otro y buscándole la manera y cómo le deposito para el mantenimiento del niño si no me van a despedir del trabajo, me van a cobrar del gobierno, no sé, o sea, ahí esconder el pecado te lleva a la destrucción literalmente. Proverbios 28:13 dice, el que esconde su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿No prosperará en qué, Daniel? ¿Económicamente? ¿Socialmente? ¿Educacionalmente?
espiritualmente, no prosperará en ningún área, aunque tenga apariencia de prosperidad. Eso es lo que dice Proverbios 28:13. No escondas tu pecado, porque si tú escondes tu pecado, no prosperarás. No prosperarás de ninguna manera. Te vas a consumir. Te vas a consumir. Como en los salmos, ¿cierto? Acabamos de leer un salmo de David, el Salmo 32, que es un salmo de confesión. Igual David escribió el Salmo 51. Y en esos salmos él dice, mientras callé mi pecado, se secaron mis huesos. Estaba siendo secado por dentro, su corazón parecía un desierto. Vivía en angustia por la culpa, por la vergüenza. No quería ser descubierto. Dios quiere que vivamos en comunidad y en esa comunidad compartamos nuestra vida con otros. ¿A qué nivel compartir nuestra vida? A todo nivel. ¿A todo nivel? Dios quiere que nuestra vida esté abierta a otros cristianos, a hombres y mujeres que también tienen las mismas luchas y pecados. Dios quiere que nos escuchemos unos a otros, nos confesemos nuestros pecados unos a otros, oremos unos por otros. Y quizá empezamos compartiendo información superficial, ¿cierto? Qué calor hace, qué montón de moscas hay. ¿Cuál es el restaurante que más te gusta en la ciudad? ¿Cómo quedó el partido de fútbol de la semana? Pero después empezamos a compartir información sobre nuestra vida. Dónde trabajamos, dónde vivimos, de dónde somos originarios. Luego, información personal de nuestros hijos, nuestra familia, cómo fue nuestra relación con nuestros padres, cómo fue nuestra relación con nuestros hermanos. Después empezamos a hablar de los problemas. Y fíjense, es un proceso, es poquito a poco. O sea, yo no estoy diciendo que el próximo domingo usted venga con un cartel que esté todos sus pecados y usted se pare aquí enfrente y espere a que todos lo lean. No, yo no estoy pidiéndole que consiga una cámara y que la ponga ahí para grabar mientras usted está pecando y después lo pongamos aquí en un DVD en el televisor. Yo no estoy diciendo eso. Usted va compartiendo y con personas que usted dice, esta persona es sabia, esta persona conoce la palabra, esta persona conoce el evangelio. Usted empieza a profundizar con esa persona. No tiene que hacerlo con toda la iglesia, no tiene que venir y dice, el primero que me encuentre, a eso le voy a decir todos los pecados que cometí en la semana. No. Usted va compartiendo su vida y empieza a compartir sus problemas laborales, sus problemas relacionales, sus problemas económicos, y luego empieza a compartir sus luchas. Mira, ya estamos profundo, empezamos hablando del clima y ahora estamos hablando de nuestras luchas quizá tu lucha para mantener vivo tu matrimonio, tu lucha con tus hijos, tu lucha por el uso del tiempo, por controlar tu dieta, tu comida. Y después, finalmente, abrimos nuestro corazón a esa persona. Pero claro, estoy hablando de 2 años de conocer a esa persona. Abrimos nuestro corazón y empezamos a hablarle de nuestros temores más profundos, de nuestras metas, nuestros sueños, nuestros fracasos en la vida, nuestros pecados más secretos, los errores que nos traen vergüenza y dolor. Entonces, fuimos de hablar del partido de fútbol y conforme tomábamos más confianza y más confianza, fuimos profundizando hasta abrir lo profundo de nuestro corazón. Es como en los pueblos, ¿cierto? Que hay pozos. Entonces pones el balde ahí y empiezas a bajar y a bajar y a bajar y a bajar y a bajar, así de allá del fondo, allá se saca el agua. Entonces tú quieres que tu corazón como un pozo saque el agua que hay allá en lo profundo y que otros puedan ver cómo está esa agua. Eso es lo que tú quieres. Dice John Piper, el principio que está en este versículo de Santiago 5:16, es que la deshonestidad, el ocultar y mantener en secreto nuestros pecados trae miseria espiritual y física. Voy a repetir eso. El vivir una vida secreta, el vivir una vida de engaño, el vivir una vida de ocultar la realidad de quién somos, trae miseria espiritual y física. ¿Quieres vivir miserable? Vive una vida secreta. Que nadie te conozca. Vas a vivir miserable. Y sigue diciendo John Piper, Dios quiere evitarnos eso. Este mandamiento de confesar nuestros pecados unos con otros es porque Dios nos ama. Es porque nos ama.
No nos quiere ver arruinados, solos, consumidos por estos pecados que destruyen. Por eso Dios nos llama a confesar nuestros pecados a Él y unos a otros. Juan Calvino dice sobre este versículo, veamos cuál es la intención del apóstol de Santiago. Y dice, es clara y sencilla, que nos comuniquemos y descubramos los unos a los otros nuestras debilidades y flaquezas, para aconsejarnos unos a otros, para compadecernos y consolarnos los unos a los otros. Y además, que conociendo las flaquezas de nuestros hermanos, oremos al Señor por ellos. Un amigo mío, predicando en una ocasión, Andrés Contreras, dijo lo siguiente de este versículo de Santiago 5:16. El punto no es que la confesión es mágica. No hay nada mágico en la confesión de pecado. Y dice mi amigo, el punto es que confesar tus pecados a otro te pone en una postura de humildad. Y Dios da gracia a los humildes. En otras palabras, llegas con otra persona y le dices, hey, mira, yo no estoy aparentando nada. Esto es lo que yo soy, de verdad. Y eso es, pues, ser vulnerable. Estás mostrando quién eres. Es muy frágil. Es una situación en la que te pones en una postura de fragilidad. Te estás revelando quién tú eres. Y quienes hacen eso son humildes, ¿saben? Un orgulloso no quiere que nadie se dé cuenta de sus debilidades, ¿cierto? Un orgulloso no quiere que nadie sepa con lo que batalla. Y si le ofrecen ayuda, no, yo puedo solo. Yo puedo. Eso es orgullo. No eres tan fuerte como crees, no eres tan santo como crees, no eres tan sabio como crees, y cuando confiesas tu pecado lo estás reconociendo. Lo estás reconociendo. En Efesios 5, versículo 8 y 9, Pablo dice, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. La Biblia nos describe cuando estamos sin Cristo como personas que vivimos en las tinieblas, en la oscuridad. Pero cuando venimos a Cristo nos describe la Biblia como personas que estamos en la luz, caminamos en la luz. Entonces, la vida de secretos, de ocultar, de aparentar, es una vida en tinieblas. Es una vida escondida, pero Pablo dice, hey, ustedes ya son luz, anden como hijos de luz. De nuevo, cito a John Piper aquí comentando sobre este versículo. Él dice, la comunidad cristiana no se caracterizará por el secretismo o por ocultarnos a nosotros mismos o ocultar nuestras motivaciones para que la gente no sepa quiénes somos realmente. No seremos hipócritas. No intentaremos aparentar por fuera lo que no somos por dentro. Hay muchas iglesias, hermanos, donde lo que piden es que llegues y ofrendes. Eso es todo. ¿Cierto? Tú llegas y ofrendas. Lo que tú hagas en tu casa lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, eso es cosa tuya. Entonces, muchas iglesias están llenas de gente que está aparentando. Hay muchos pastores que solo son apariencia. Hay muchos líderes de iglesias que solo son apariencia. Hay muchos diáconos y servidores y músicos que solo son pura apariencia. Y Dios no quiere que vivamos así, hermanos. Dios quiere que nosotros abramos nuestro corazón unos con otros. Y nos conozcamos unos a otros. Y nos confesemos nuestros pecados y nos animemos con el Evangelio. No es para criticarnos unos a otros. No es para, ya tengo información de este compadre, cuando la necesite, la voy a usar para mi ventaja. No es eso. No es eso. Y por eso tómate tu tiempo para conocer la persona a quien le vas a confesar tu pecado. ¿Sí? No, pastor, y si me traicionan, quizás te traicionan porque no tomaste el tiempo para conocer a la persona.
Ora a Dios, pide, Señor, yo necesito un amigo, un par de amigos con quien confesar mis pecados, mis luchas. No queremos ser una iglesia de un montón de enmascarados, mis hermanos. Tú sales de tu casa el domingo y agarras la Biblia y tu máscara. El santo. Y llegas a la iglesia aquí. Dios te bendiga, hermanito. Dios te bendiga, hermanita. Cantemos. Todas las promesas del Señor. Amén. Llegas a tu casa, te quitas la máscara, gritarle a tu esposa, ofender a tus hijos, robar en tu trabajo. No, mis hermanos. No. No. No vamos a jugar a iglesia. No vamos a jugar a iglesia. Vamos a hacer iglesia. Queremos una comunidad donde vivamos vidas transparentes y donde nos preguntemos unos a otros, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus finanzas, hermano? ¿Me puedes mostrar tu presupuesto? ¿Cómo vas? ¿Te acuerdas lo que hablamos el otro día? Sobre lo que estabas viendo en tu computadora. ¿Te acuerdas tu batalladera con la pereza que me contaste el otro día? Vamos a hablar. Vamos a hablar. No estamos en secreto. Yo tengo una política ministerial que es todo sobre la mesa. Y aquí somos bien bautistas. Y vamos a tener reuniones de miembros. Y en las reuniones de miembros, todo sobre la mesa. Si usted tiene preguntas acerca de algo, usted las podrá hacer si es miembro de la iglesia. Si usted quiere saber cómo se maneja el dinero, usted lo va a saber. Mi política ministerial es no secretismos. ¿Por qué nos vamos a guardar secretos? Si ya hemos sido perdonados por el gran rey que vino a salvarnos. No hay secretos. Si nos tenemos que pedir perdón por pecados que hemos cometido unos contra otros, lo haremos. Efesios 4:25, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces Pablo nos está llamando a vivir una vida de veracidad, de verdad, no solo teórica. Voy a decir la verdad, ¿sí? No, sino esta vida de verdad no es solo decir la verdad con nuestra boca, sino Dios nos llama a vivir toda una vida en la verdad. No en la mentira, no mintiendo sobre quiénes somos, no mintiendo sobre qué tipo de esposos somos, o qué tipo de esposas son, o qué tipo de papás somos, o qué tipo de trabajadores somos. Y hay gente que me ha dicho, Daniel, eso se escucha como muy metido. ¿No es eso como muy metido? Uy, qué metiche este. Saben, hermanos, Dios nos llama a meternos en la vida de otros. Y a hacer preguntas difíciles. Y a decir cosas difíciles. En Gálatas 6, Pablo habla de qué hacer cuando una persona es encontrada en pecado. Y vamos a hablar más de esto en los próximos domingos. Cómo amonestar a nuestros hermanos que están en pecado. Pablo dice, hermanos, Gálatas 6:1, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En otras palabras dice, si alguien es sorprendido en un pecado, no hagas como los changuitos de Tonalá. ¿Sí has visto los changuitos de Tonalá? Que tienen las manos en las orejas. Yo no escuché nada. Tienen las manos en los ojos. Yo no vi nada. Y tienen las manos en la boca. Yo no digo nada. No somos changuitos de Tonalá. Vamos y le decimos al hermano, hermano, te estás destruyendo. Y yo te amo. No te voy a dejar que vayas por ese camino. Eso es a lo que Dios nos llama. Y los que están considerando ser miembros de esta iglesia, si no les gusta esto, esta no es su iglesia. Hay muchas donde ustedes pueden ir y aparentar. Hay muchas. Pero aquí no. Y queremos desarrollar por la gracia de Dios una cultura de gente que se apoya mutuamente.
que tú te acerques con un hermano, te confiesa tu pecado y tú lloras con él. Y te dueles con él porque tú sabes que el pecado está destruyendo su vida. Es como un cáncer que se ha metido allá adentro y cuando alguien te dice tiene cáncer, tú no lo usas esa información para hacerle daño a esa persona, sino te sientas ahí y lloras con él. Y cuando alguien te dice, mira, yo tengo este pecado secreto que tengo que hablarlo con alguien, tú lloras ahí con él. Se está destruyendo su familia, está destruyendo sus hijos. El pecado no es inofensivo. El pecado destruye y sería un error enorme, grandísimo, que en una iglesia dejemos que la gente peque en secreto como quiera y no rescatarlos. Sería un error enorme y Dios no quiere que nosotros hagamos eso, mis hermanos. Eso no es amor. No, amor es dejar que la gente haga lo que quiera. Eso no es amor. Eso no es amor. La confesión de pecados a otros creyentes, a otros cristianos es difícil por varias razones y quiero mencionar varias aquí. En primer lugar, porque creemos erróneamente que somos los únicos que pecamos. ¿Sí? Como, es que tú vienes aquí a la iglesia y miras a los demás y son como muy santitos, es que míralos, o sea, ¿qué pecado van a tener esta gente? Si andan con camisa manga larga, ¿qué pecado van a tener? Hermanos, quitémonos esas ideas de la cabeza. Todos batallamos con el pecado. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Hasta las personas que más admiras tú. Ay, esa hermana es una santa madre. Mírenla. Esa hermana le batalla con la ira, con la irritabilidad, con las malas palabras. Todos luchamos. Dice el apóstol Juan en 1 de Juan, si alguien dice que no tiene pecado, es un mentiroso. No eres el único que batalla, mi hermano. Todos estamos en el mismo barco. Todos estamos teniendo las mismas luchas. No somos una comunidad de santos perfectos. Somos una comunidad de pecadores que han sido salvados por la gracia de Dios y están caminando hacia la ciudad celestial. Otra razón por la que la confesión de pecados a otros creyentes es difícil es porque creemos erróneamente que nuestro pecado no es tan grave o serio. No, los que tienen que confesar sus pecados son los que han, no sé, matado a alguien o robado un banco, ¿yo qué? O cometido adulterio, ¿yo qué? Yo no he hecho nada de esas cosas tan graves como para decirle a otros. Nadie es perfecto, todos tienen su lado oscuro. ¿Y para qué estar hablando de esas cosas tan negativas? No, mis hermanos, el pecado es grave, es serio. Una hermana escritora llamada Rosaria Butterfield, que fue lesbiana y se convirtió al evangelio, una historia preciosa de salvación, dice lo siguiente: el pecado no es un error no es no tomar la calle correcta cuando manejas. Un pecado es traición contra un Dios santo. Tú no puedes tomarte tu pecado a la ligera. Si tú dices maldiciones, ups, se me salió. No, tu corazón está lleno de esas maldiciones y por eso las estás diciendo y Dios quiere librarte de eso. Y quizá tú dices, mi pecado no molesta a nadie. Lee el libro de Josué en el capítulo 7. Ahí está la historia de un hombre llamado Acán. Dios mandó en la destrucción de Jericó, cuando el pueblo de Israel estaba entrando a la tierra prometida, que no agarraran nada y de lo que Dios le llamó el anatema, o de las cosas malditas de esa ciudad. No agarren nada. Y Acán agarró unas cosas egipcias de mucho valor y oro y lo puso debajo de su tienda. Pregúntale a Acán si su pecado no le hizo daño a nadie. Tercera razón por la que nos cuesta confesar nuestros pecados a otros. Creemos erróneamente que podemos vencer el pecado por nosotros mismos. Como yo estoy apostando en secreto y gastándome muchísimo dinero por ahí.
cuando juegan las Chivas, cuando juega mi equipo de baloncesto, mi equipo de béisbol, y dice, no, pero cuando yo quiera yo dejo eso. Eso no me domina. O vives con el alcohol. O sea, si yo te voy a visitar todos los días estás con botella. Todos los días. Y tú dices, no, esto no me domina, esto no me controla. Cuando yo quiera, lo dejo. Se dice, Agustín de Hipona escribió un libro que se llama Confesiones. Y ahí en el libro dice que en un momento oró a Dios, antes de ser creyente, dame pureza sexual, pero todavía no. Dame pureza sexual, pero todavía no. Y así muchas personas están con su pecado. Lo siguen ahí apapachando. No, cuando yo quiera lo dejo. Yo venceré este pecado. Me pondré las pilas. Dejaré de ser dominado por el cigarro. Dejaré de usar mal mi dinero. Dejaré de decir chismes. Dejaré de decir mentiras. Pero no tienes ayuda. Y tú necesitas ayuda para esto. Cuarta razón por la que se nos hace difícil confesar nuestros pecados es que creemos erróneamente que nadie nos puede ayudar. Así como, ¿quién me va a ayudar? Esto es demasiado grave, esto es demasiado serio. Pero hay ayuda en la palabra, en la sabiduría de Dios y por la gracia de Dios. Otra razón por la que se nos hace difícil confesar nuestros pecados es que creemos erróneamente también que no habrá perdón para nosotros, que lo que hicimos es demasiado serio, demasiado grave como para ser recibidos por Dios y para ser recibidos por otras personas. Y la verdad es que hay perdón en el Evangelio. La cruz de Cristo te demuestra que hay perdón. Tú no has cometido ningún pecado que sea tan grave que Dios no pueda ni quiera perdonar. Él se deleita en perdonar. Tú no conoces a nadie en la tierra como el Padre que está en los cielos, que está tan dispuesto a perdonar, tan dispuesto a mostrar compasión, tan dispuesto a abrazarte y perdonarte. Y nosotros como comunidad queremos reflejar ese carácter de Dios, compasivo, perdonador, lleno de gracia. Escucha lo que escribió Thomas Goodwin, un puritano, en el año 1651. Dios tiene una amplia variedad de misericordias. Así como nuestros corazones y el diablo son padres de una variedad de pecados, Dios es el Padre de una variedad de misericordias. Si tu corazón está endurecido, sus misericordias son tiernas. Si tu corazón está muerto, Él tiene misericordia para revivirlo. Si estás enfermo, Él tiene misericordia para sanarte. Si eres pecaminoso, Él tiene misericordia para santificarte y limpiarte. Así como son grandes y variadas nuestras pasiones y pecados, así lo son sus misericordias y su gracia. Y eso es lo que nosotros como comunidad queremos representar, ese carácter perdonador de Dios. Y quizá la última razón que quiero mencionar por la que se nos hace difícil confesar nuestros pecados es que creemos también erróneamente que sabremos ocultar nuestro pecado por siempre. O sea, esto yo lo tengo bien guardadito aquí y nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta. Qué terrible error. Qué terrible error. Dios sacará todo a la luz. Si no en esta vida, en el siglo venidero. Pero Él va a revelar todo, hasta las intenciones y las motivaciones de nuestros corazones. No hay nada oculto, dijo Jesús, que no haya de ser conocido. No hay ningún secreto en nuestras vidas que quede sin darse a conocer. En nuestra casa tenemos un libro para niños que se llama La historia de Arlo. Y es de un niño que su mamá lo manda a la siesta, a dormir. Niños, escuchen esta historia, les va a gustar. Su mamá lo manda a la siesta y cuando él tiene que estar en la siesta, él tiene que estar acostado, no se puede bajar de su cama. Pero de repente mira en la pared una rayita y como que él le da la impresión de que es como una sonrisa y dice, quisiera dibujar una cara, ahí, un rostro. Entonces, con el pie así en la cama, para no desobedecer a su mamá, agarra un marcador, un plumón, y hace la cara. Pero él también tiene prohibido manchar las paredes. Entonces, él dice, ups,
manché la pared, pero mi mamá me dice que no la manche. Entonces quiso arreglarlo y hizo un cuadro alrededor de la cara para que se mirara como una pintura, como digamos Van Gogh o algo así, ¿no? Y entonces se preocupó más y agarró un papel que había ahí y quiso limpiarlo, pero se hizo peor la mancha. Entonces lo que hizo fue, ahí sí, se bajó de la cama y empezó a hacer una montaña de sus juguetes en la cama para tapar la mancha que había en la pared. ¿Y qué creen que pasó, chicos? Su mamá entró y toda esa montaña de juguetes le cayó encima. Y el niño estaba debajo de la cama, tapándose sus ojos y llorando. Y su mami le dijo, ¿qué hiciste? Es que quería tapar eso que estaba ahí en la pared. Y su mamá le dijo, pero es que cuando tú desobedeces, no puedes esconder tu desobediencia por mucho tiempo. Familia, hermanos, hermanas, niños, no hay manera de esconder para siempre nuestro pecado. En otras palabras, si tú no lo confiesas, Dios lo va a sacar a la luz. Dios lo sacará a la luz. Así que por más vergüenza que te dé, por más horrible que te sientas, sácalo. Sácalo. No lo escondas. Sácalo. Y Dios da gracia a los que traen su pecado a la cruz de Cristo. Un hermano que se llama Sam escribe lo siguiente: sin duda es vergonzoso para mí confesar mis pecados, pero también es liberador. No tengo que fingir, no estoy escondiendo algo preguntándome si algún día será descubierto. No tengo que fingir. Qué liberador es vivir sin fingir, mis hermanos. Yo me acuerdo de mi padre fue pastor desde antes de que yo naciera. Y ese hombre era exactamente el mismo cuando estaba predicando, que cuando estaba en la calle, que cuando estaba con sus amigos, que cuando estaba con nosotros en casa. Era exactamente la misma persona. O sea, nosotros nunca vimos una cosa en la iglesia y una cosa en la casa. ¿Y sabes cómo se llama eso? Eso se llama integridad. Integridad. Como el pan integral. Como el pan integral. ¿Qué es? Integral es completo, ¿no? O sea, tú eres quien eres sin esconderte. En tu trabajo tú eres así, en la iglesia tú eres así, en tu casa tú eres así, y Dios quiere que vivamos así. Pero muchos no estamos viviendo así, tenemos pecado secreto y Dios quiere que lo traigamos a la luz para vivir en integridad. Sin aparentar, sin fingir. Ahora, quiero terminar hablando de cosas muy, muy prácticas. ¿Cómo avanzamos a la confesión? Reconocemos en primer lugar que somos débiles y que necesitamos a otros. No tratamos de vernos bien, de aparentar que somos bien. Nos reconocemos que somos débiles, que somos pecadores y que aparte de la misericordia de Dios mostrada en Cristo, estaríamos en el infierno. Ese es el primer paso, reconocer. Yo soy así. Segundo, no negamos nuestro pecado, no lo minimizamos, no lo racionalizamos, no culpamos a otros. No, es que mi esposa no me daba lo que yo le pedía, por eso yo le engañé. No, estás culpando a otros por tu pecado. No, lo asumes, yo soy así, yo soy pecador. Y en tercer lugar, buscas la persona correcta a quien confesar nuestro pecado. Y ya hablamos de eso, ¿no es cierto? Que oras a Dios y le pides por amigos cercanos, amigos del alma con quien compartir tu vida. Y poco a poco les vas dando información a ver qué hacen ellos con esa información. Y ahí, en ese contexto, vas compartiendo un poco más, un poco más, un poco más, hasta que llegas a tener la confianza y abres tu corazón completamente. Si eres un hombre, busca hombres. Y tienes que tener sabiduría para confesar tus pecados. No vas a llegar con una hermana y decir, hermana, yo tengo que confesarle que tengo una lujuria en mi corazón por usted. ¡Qué increíble! No, no puedes hacer eso. Eso no es sabio y eso no es lo que queremos aquí en la iglesia, ¿cierto? Una cultura de gente hablando sus pecados con las personas incorrectas. Por supuesto que no, mis hermanos. Busca a alguien sabio que conozca las escrituras, alguien confiable, alguien maduro, que con el tiempo tú tengas su confianza para que no
que no haya una traición en ese momento de confesión. ¿Y qué pasa si a ti te confiesan pecados? ¿Qué pasa si alguien llega contigo y te dice, hey, tengo que confesarte que pequé? Escucha bien, haz muchas preguntas. No comiences a hablar de ti mismo. Sí, yo estuve batallando con eso hace años. No empieces a hablar de ti. Enfócate en el hermano, escucha bien. No entres en shock. ¡Ay, santísimo! Como los papás de adolescentes. Quizás estén muriendo por dentro, pero por fuera. Sí, mijo, ¿y qué más? Literal, así tiene que ser, porque si tú entras en shock y empiezas a decir, ¡me decepcionaste! ¡Qué barbaridad! No me esperaba eso de ti. Nunca más te van a confesar un pecado, ¿eh? Jamás te van a confesar un pecado. Y saben, padres, sus hijos van a pecar. Horriblemente van a pecar sus hijos. Y en lugar de querer criar fariseitos, lindos por fuera, podridos por dentro, lo que nosotros tenemos como padres que estar enseñándoles constantemente a nuestros hijos es qué hacer cuando pequen. No qué hacer si pecan, sino qué hacer cuando pequen, porque van a pecar. Y te van a destruir tus expectativas. ¿Tú creías que tenías el santo niño de Atoche? No. Es un pecador como tú y la va a regar como tú la has regado también. Y no entres en shock. Quizás por dentro sí. Estás paralizado del terror por lo que te está diciendo tu hijo. Pero estás por fuera escuchando, mostrando gracia y recordando mucho que has sido recibido por un Dios de gracia tú mismo, con todas tus necedades y todos tus pecados. Y eso me lleva al tercer consejo. Si alguien llega contigo a confesarte su pecado, recuérdale la gracia y el perdón de Dios en Cristo. Directo al Evangelio, directo a la cruz. Eso es lo primero. Hey, tenemos un gran Salvador. Vente, vamos a orar. Para darle gracias a Dios por el perdón que ya tenemos en Cristo. También con esta persona tú puedes confesar tu propio pecado. Sí. ¿Sabes qué, hermano? Ya hablamos de ti, ya hablamos de tu pecado. Gracias por la confianza de abrir tu corazón conmigo. Yo quiero abrir mi corazón contigo ahora. Porque yo también estoy batallando. Con otras áreas, pero también estoy batallando. Y el quinto consejo, mis hermanos. Se me olvidó decir mañana es lunes, pero eso lo vengo diciendo casi desde el principio del sermón. El quinto consejo es, no pidas información que no es necesaria en la confesión. ¿Y qué sitio en internet fuiste a ver? Para checarlo, a ver qué tan malo es. No tienes que pedir información. Dice un consejero bíblico, David Paulison, que alguien le estaba confesando que tenía como lo que se acercaba ya a una adicción con un helado de una tienda en particular. No podía dejar de comer ese helado. Y que él le dijo, ¿y cuál helado es? Pasó por la tienda, lo compró. Y después era uno a la semana, uno cada 3 días, uno al día, y terminó así. O sea, la idea es ayudar al hermano a salir del pecado, no tú meterte a pecar con él. Y quizás ese es el problema de muchos grupos de rendición de cuentas, que todos están en el mismo pecado y lo único que se están haciendo es apapacharse. ¿Sí? Todos vienen a confesar el pecado y pues todos caímos en ver pornografía. Sí. Qué triste. Gracias Dios por tu perdón. Y la siguiente reunión, las mismas confesiones, pues. Y todos están apapachándose ahí en su pecado. Ese no es el punto de la confesión. Y eso no puede ser como técnico, como una fórmula. Tú me dices tu pecado, yo te digo el mío y listo. No, el punto es abrir nuestro corazón para dejar que el Evangelio entre y penetre y cambie el corazón para ser personas que caminan en la luz. Para ser personas que caminan en la luz. Y en la historia de Zaqueo, en Lucas 19, nosotros vemos que la confesión de pecado a otros es una señal de que eres salvo. Zaqueo era un cobrador de impuestos, multimillonario diríamos hoy, y había robado a muchas personas. Y él, cuando Jesucristo lo encontró subido en aquel árbol, porque era chaparrito, le dijo, Zaqueo, bájate, voy a cenar contigo en tu casa. Y fueron a su casa, y en su casa Zaqueo dijo, yo voy a devolver todo lo que he robado cuadruplicado.
¿Y Jesús qué dijo con esa confesión? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. La confesión no compró la salvación para Zaqueo. La confesión fue un fruto de que Zaqueo ya había sido salvo. Así que, hermanos, digamos no a una vida de fingir, a una vida falsa, a una vida de hipocresía, a una vida de secretismos. Y digamos sí a andar en la luz. Vamos a orar. Amado Padre, bendecimos tu nombre, Señor, te adoramos por la obra de Jesús a nuestro favor. Gracias, Señor, por Cristo. Gracias, Señor, por el Evangelio. Gracias porque nos has recordado hoy durante toda la predicación una y otra vez que somos perdonados. Y lo vamos a recordar de nuevo en la Santa Cena, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre por siempre. Ayúdanos a apropiarnos del perdón que ya nos ha sido dado en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.